Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora estaremos compartiendo con ustedes sobre la serie llamada Un Encuentro con los Avivadores. Amén. En el capítulo anterior, que era el capítulo 38, hablábamos sobre la mañana siguiente en el nuevo mundo, donde George Whitefield cruzaba un nuevo mundo, un nuevo tiempo, una nueva etapa, un nuevo lugar donde él iba a compartir la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que, la palabra del Señor, la biografía de él dice que él empezó a recorrer un nuevo tiempo, un nuevo mundo, donde él empezó a compartir la palabra de Dios y con nuevas personas, esperando que hubiera algo receptivo, pero confiaba en que Dios le daría la victoria. Este capítulo se llama Todos los árboles del campo aplaudirán. Es que el avivamiento que se había hecho sobre George Whitefield era un gran avivamiento poderoso. Y dice así la biografía: cuando George regresó a Londres en diciembre de 1738, encontró que mucho había cambiado. Principalmente Charlie y John Wesley habían experimentado sus propias conversaciones a través de la obra de los moravos. George encontró que John Wesley, Charlie Wesley, había encontrado una nueva fe. Su fe había aumentado, su fe había crecido y que ellos estaban empezando un nuevo tiempo también en la fe. Él se daba cuenta que algo había transformado la vida de ellos, pero ellos John Wesley y Charlie Wesley tuvieron que estar con los moravos para poder tener como ese encuentro con Dios verdaderamente. Dice, y estaban predicando en Oxford y en otras partes sobre el nuevo nacimiento y la salvación por fe. Su mensaje, combinado con lo riguroso de su código moral, había provocado ola de oposición en la ciudad. Los púlpitos de las iglesias se les cerraban cada vez más, y debido a la asociación de George con los metodistas, esos púlpitos también lo recibían menos a él. De tal manera que George Whitefield hacía parte de los metodistas, y por esa causa a él también se le cerraban los púlpitos. ¿Por qué? Porque Charlie Wesley y John Wesley habían tomado una nueva forma de predicar o de hablarle al pueblo, y eso hacía que los púlpitos se les cerraran a ellos. Dice, no solo su afiliación a los Wesley era controvertida, sino que los diarios personales que escribió mientras viajaba por Estados Unidos habían circulado ampliamente. La intención de George era que fueran compartidos entre un círculo cerrado de amigos y colegas, pero de alguna manera habían salido a la luz pública. Los hombres del clero que los leyeron se sintieron insultados ante las presunciones teológicas de George y sintieron que se había llenado de orgullo. También estaban seguros de que había exagerado su éxito en Norteamérica y el alce de sus contribuciones filantrópicas allí. ¿Qué quiere decir? Es que ellos decían que su preparación teológica, George Whitefield no tenía una teología, solamente tenía el Espíritu Santo dentro de él. Es que cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, es algo que hay un mover de gloria, hay una bendición. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezó a obrar en su vida, y Él que da la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia. Él es el que te guía, el que te direcciona cuando tú decides colocarte. Por eso el apóstol Pablo decía que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque la letra te lleva como a solamente a guiarte por la letra que otro escribió o por la teología que has estudiado. Pero no te dejas edificar por el Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu nos edifique, para que así la bendición de Dios esté sobre nuestra vida cada día más. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos aprender. Es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por Él, para que Él sea el que tome control sobre la vida de nosotros. Y dice así la siguiente manera: a pesar de sus objeciones, George fue ordenado sacerdote anglicano el 14 de enero de 1739.
de tal manera es que a pesar de todo lo que había, lo que acontecía, él fue ordenado por los metodistas o por el sacerdote anglicano, pero en ese tiempo el anglicano era como la iglesia católica. Eso es lo que hay en este tiempo y lo que aconteció. Entonces dice que en el año 1738 él regresó y en el año 1739, a pesar de todas las adversidades que se veían, él fue ordenado como sacerdote anglicano. Entonces dice, logró predicar a grandes multitudes en las pocas iglesias que lo admitían. Y recaudó contribuciones financieras significativas para costear los gastos de construcción del hogar para huérfanos que quería edificar en Savannah. Su fama y su caridad captaron la atención de la condesa de Huntingdon, que lo invitó a ofrecer una presentación en una reunión de sus amigos aristócratas. Ella y varios de sus pares pronto se contaron entre sus más fieles seguidores y patrocinadores. Gloria a Dios, Dios es tan maravilloso. A pesar que las iglesias le cerraban a John Wesley las puertas, Dios le había abierto la puerta con esta condesa. Y ellos se convirtieron en unos de sus patrocinadores. Claro, no era lo que George Whitefield esperaba, porque George Whitefield esperaba que las iglesias, cuando él llegara, estuvieran abiertas para él predicar en todos esos lugares y así recoger la mayor cantidad de ofrendas o de diezmos y llevarlos a Savannah para la construcción de la escuela, para la construcción de las casas para los niños huérfanos. Pero Dios le abrió la puerta con esta gente, la cual fueron seguidores de él y patrocinadores de la obra que él quería emprender. Dice, no pasó mucho tiempo antes que George regresara a Bristol. Al llegar allí, encontró que el clero era poco receptivo y que los púlpitos que le habían prometido estaban firmemente cerrados. Pero él sabía por su experiencia anterior que la gente común no sería tan crítica. O sea, la gente común no sería tan crítica. ¿Por qué? Porque la gente común aceptaba la palabra del Señor. Lo importante era lo que George Whitefield iba a hablar, por lo que él iba a hacer. Entonces dice, al ser censurado por las iglesias establecidas en la ciudad, se fue al distrito minero en Kingworth, en el que no había ninguna iglesia, para predicarle a los mineros del carbón, que no tenían pastor. Escribió sobre su primera experiencia de predicar al aire libre. Este es un fragmento. Esto es como algo que escribió él en su diario. Dice, subí a un monte y le hablé a tanta gente como se me acercó. Eran más de 200 personas. Bendito sea Dios, rompí el hielo. Creo que nunca fui más aceptable a mi maestro que cuando estaba allí de pie para enseñar a aquellos oyentes en los campos abiertos. George agregó que podía ver los surcos blancos hechos por las lágrimas que caían de sus mejillas negras. Cuanto más predicaba en el campo, más hostilidad recibía de las iglesias. Gloria a Dios. Era lo que Dios hacía por medio de George Whitefield, porque George Whitefield dependía y creía plenamente en Dios. Dice, apenas había pasado un mes desde su ordenación, ya lo amenazaban con la suspensión y la excomunión. Sin embargo, no se detuvo en lo más mínimo. Después que él tuvo el mes de haberlo ordenado, él se decidió a predicarle a la gente en la calle. Pero para ellos no le era quizás justo o estaba bien que él le predicara a esa gente de la calle. Por eso lo amenazaban con quitarle la ordenación o quitarle cuando ellos comulgaban. Entonces él iba a hacer la excomunión, que él no podía comulgar más. Entonces él no se detuvo por lo que ellos decían, sino que él seguía predicando el evangelio. Dice, sino que continuó predicando en espacios abiertos en todo lugar en el que pudiera atraer a una multitud. Ahora le predicó a 10 veces el número de personas a las que lo hubiera hecho si me hubiese confinado a las iglesias. ¿Qué quería decir? Dice que que ahora en ese tiempo que le estaba predicando a la gente en la calle, le estaba predicando a 10 veces más de las personas que están metidas, internadas en una iglesia. Todos los días me invitan a predicar a lugares nuevos. Voy a tanto como puedo, escribió. Hacia fines de marzo, George consideró nuevamente regresar a Bristol para tocar los corazones de las personas que habían estado tan
conmovidas por sus mensajes cautivadores solo un año antes. Esta vez llevó a Charlie y a John Wesley con él. Allí en el centro de la ciudad se paró sobre una pared baja y comenzó a exhortar a las personas a medida que pasaban. La gente se detenía para escuchar con tal entusiasmo que John pudo presenciar personalmente cómo la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Eso lo dice también en Mateo 9:37, que pocos son los obreros. La mies es mucha, más los obreros son pocos. Entonces dice que John Wesley pudo presenciar, pudo ver que la cosecha era grande cuando predicaban en ese lugar, pero eso se atrevió a hacerlo George Whitefield. Dice, desde aquel día los hermanos Wesley sintieron el mismo fervor por la predicación al aire libre. En la siguiente semana los predicadores del campo estaban al mando de multitudes de miles y después de decenas de miles de personas. Cuando George predicó nuevamente en Kirkwood, se reunieron 2,000 personas para escucharlo. La siguiente vez fueron 5,000. Esto describió más adelante ese mismo mes sobre lo sucedido en Rock Creek Common. Había una multitud tan grande de carros, de hombres, a pie y a caballo que cubrieron 1,21. Y se calculó que eran 20,000 personas. 20,000 personas calcularon que había en ese lugar, o sea, de lo que él estaba predicando. El cielo abierto encima de mí, dice, el panorama de los campos adyacentes, con la vista de miles y miles de personas, algunas en coche, otras a caballo y otras subidas a los árboles, y además por momento todos emocionados y bañados en lágrimas. A lo que algunas veces se le añadió la solemnidad de la proximidad de la noche, que fue casi demasiado para mí y llegó a ser abrumador. O sea, toda esta gente corrían a escuchar lo que él predicaba, lo que él hablaba del Señor, emocionados, llenos de Dios. Ellos corrían para buscar de la presencia que este hombre tenía. Y dice, la corriente de avivamiento había comenzado y seguiría aumentando, ya que los Wesley continuaban donde Whitefield terminaba. Donde Whitefield empezaba a predicar y terminaba ahí, ahí se quedaban los Wesley. Porque los Wesley tenían la capacidad de administrar, de mantener a la gente encerrada, de mantener a la gente ahí hablándole, predicándole, pero encerrado. Whitefield tenía la capacidad para atraer las multitudes en las calles. Y no tenía la capacidad para administrarlos a todos en un solo sitio. Pero los Wesley sí tenían esa capacidad. Entonces dice que la corriente de avivamiento siguió creciendo. Dice, mientras que él regresó a Londres a preparar su viaje de regreso a Estados Unidos, siguió recibiendo ofrendas en toda oportunidad para el hogar de huérfanos en Savannah. Aunque encontró oposición violenta, pudo recaudar una importante suma de dinero, puesto que predicaba a multitudes de 20,000 y 30,000 personas en Moorfields y Kensington Common, en Londres. Ahora se escribió George, que el Señor me llama a los campos. Ahora se escribió George, que el Señor me llama a los campos, pues ninguna casa ni calle es lo suficientemente grande como para albergar a las personas que vienen a escuchar la palabra. George Whitefield sabía y él veía que ninguna casa, ningún sitio era tan grande como para que todas esas multitudes a las que él le predicaba pudieran entrar en ese lugar. Entonces él necesitaba predicarle a las calles. ¿Por qué? Porque en las calles era que la gente o las multitudes llegaban y ahí estaba todo el que quisiera llegar. Mientras que los hermanos Wesley estaban ocupados en las provincias, George llevó el avivamiento a Londres. Y en tanto que George capturaba la atención de sus audiencias, haciéndolas parecer hipnotizadas, era más común entre aquellos que escuchaban a los hermanos Wesley llorar, gritar o caer al piso. Aunque los estilos de ministerios de George Whitefield y de los Wesley contrastaban notoriamente, aún así se complementaban el uno al otro. O sea, se complementaban unos al otro. ¿Por qué? Porque John Wesley era tranquilo, pero era muy preparado, era muy educado. Whitefield era hombre de avivamiento. Dice, el tranquilo John Wesley produciría los efectos emocionales más dramáticos en sus oyentes, mientras que el apasionado George dejaría a sus audiencias sin habla. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
George tenía el don de conquistar nuevos territorios, Wesley de dominarlos. Eso es lo que hablaba hace poco, era que John Wesley tenía la capacidad de dominarlo, de administrarlo, de tenerlo en un lugar y hablarle la palabra y la gente no se cansaba. George Whitefield tenía la capacidad de abarcarlo, de atraerlos, porque Dios estaba con él. Dice, uno cultivaba la tierra y esparcía la semilla. El otro meticulosamente recogía la cosecha. Llenaba los graneros y cuidaba la preciosa cosecha. El reverendo Albert Belden, autor de George Whitefield, el avivador. O sea, le colocaron a un libro que hicieron, Albert Belden, le llamaron George Whitefield, el avivador. Entonces, era un libro que le habían colocado como título George Whitefield, el avivador. ¿Por qué? Porque era un hombre que cautivaba las almas. Dice, hizo esta profunda afirmación. Existen muy pocas ocasiones en la historia de una influencia personal tan mutua, tan profunda y de tanto alcance en sus efectos, tanto en el mundo en general como en el impacto de estos tres hombres entre sí. Forman un triángulo intercambiado fuerzas constantemente. John conquista a Charles y Charles a Whitefield. Se enciende en fuego y a su vez los pioneros, John y Charles, en el mayor logro religioso del siglo. Y John, a través de una vida larga y laboriosa, lleva adelante y consolida el trabajo del pionero. Si alguna vez tres hombres fueron unidos por Dios para su propósito, fueron estos tres. Tremendo. John Wesley conquista a Charlie Wesley para el Señor, pero Charlie Wesley fue instrumento para conquistar a George Whitefield. Entonces se unieron estos tres grandes avivadores, los cuales Dios los usaba poderosamente para impactar las vidas, para impactar las naciones. George Whitefield dice que impactó 2 continentes. O sea, era tan grande el llamado de George Whitefield que George Whitefield no se detenía por nada. Él salía, predicaba el evangelio, él iba y compartía la palabra del Señor.